Entonces, tener pendiente la fecha de la entrega. Creo que está para el 8. ¿Alguien puede verificar, por favor? Sí, señor, está para el 8. Para el 8. Bien. Entonces, debido a la extensidad del proyecto, del taller como tal, mm, les propongo, y para no estar corriendo hoy, porque pues la temática de hoy veo que está un poquito larga, no sé si les parezca a ustedes que cuadremos una tutoría más para el intermedio de esta semana. Yo diría por ahí para el jueves en la noche. No sé si les parece a ustedes. Profe, por ahí para el miércoles, creo que el jueves tenemos otra clase. Para el miércoles. Lo que pasa es que para el miércoles ya programé otra también con los del grupo de matemáticas de Duitama, Profe, porque por lo menos yo tengo clase de inglés los lunes. por ejemplo. Y el Profe, ¿y jueves, el martes no puede? el jueves Sí, ¿a qué profe, hora? ¿El jueves a qué horas tienen programada la tutoría? el jueves tenemos técnica en ventas a las 8 como hasta las 9 más o menos. De 8 a 9. Bueno, la podríamos dejar para el martes entonces de 7 a 9. De 7 a 8, perdón. ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces dejémosla para el martes de 7 a 8. Bueno, y con eso no estamos hoy corriendo tampoco ni avanzando tema, pues, hacia, sin que ustedes de pronto les quede algún temita por ahí volando. Bueno, Profe, entonces, ¿correríamos la fecha de entrega? la fecha de entrega, no creo. Ya miramos, dependiendo como nos vaya el martes, podemos mirar. Bueno, listos, muy bien. Bueno, entonces, porfa, necesito que todo lo que no entiendan me estén preguntando porque es bastante tema. Entonces, necesito que estén concentrados. También necesito que me tengan un poquito paciencia porque voy a compartir pantalla mostrando Excel y cuando se muestra o se presenta Excel, por lo que son manejo de celdas, tiende a veces a colapsar un poquito la videollamada. Bueno, entonces si ve que se ven borroso alguna cosa, pues me dice y esperamos a que se nivele un poquito. Es más por lo denso del formato de las celdas que en Excel, que a veces la tutoría como tal se ve afectada. Bueno, entonces porfa me van diciendo eh, y también pues que me estén preguntando cualquier cosa que no entienden. No se queden callados, por favor, porque si se quedan con las dudas después cuando van a desarrollar el taller, pues va a ser más complicado. Bueno, Listos, profe. bueno, perfecto. Entonces, no se les olvide que este taller también lo pueden presentar en grupos, como tal, en grupos de 3, máximo 3. Bueno, listos. Entonces, ¿me confirma, porfa, si están viendo mi pantalla? Señor. Señor. Listo, muy bien. Entonces, mm, taller número 2. En este taller vamos a hablar del cálculo de la media, la mediana y la moda. Yo creo que con estos 3 temas nos alcanza para hoy, ¿sí? Y la próxima clase miramos cómo se construyen los histogramas eh, y otros diferentes tipos de gráficos. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, entonces, este formato me acuerdan y les envío una copia por lo menos de esta página o de las páginas que veamos como tal en el día de hoy. Entonces vamos a arrancar mirando la media, la mediana y la moda. Primero que todo, resulta que en la estadística descriptiva, como tal, que es la que estamos viendo, se analizan diferentes tipos de medidas. Entre ellas están las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, las medidas de apuntamiento, las medidas de asimetría. Bien, dentro de todas estas, las que vamos a iniciar viendo son las medidas de tendencia central, dentro de las cuales vamos a encontrar la media, la mediana y la moda. Bien, ¿qué son las medidas de tendencia central? Me muestran qué tan agrupados o qué tan compactos se encuentra
un grupo de datos en general. Bien, entonces la primera medida de tendencia central que vamos a analizar es la media. La media lo que me hace es buscar, o lo que hace ella es buscar un promedio del grupo de datos. Bien, entonces resulta que la cálculo de la media yo la puedo hacer de tres maneras diferentes. Puedo hacer el cálculo de la media para datos sin agrupar, puedo hacer el cálculo de la media para datos agrupados sin intervalos y puedo hacer el cálculo de la media para datos agrupados con intervalos. ¿Bien? ¿De qué depende cada una de ellas? Esto depende de el origen de los datos, la cantidad de datos que también tengamos como tal. Bien, entonces, en este caso vamos a empezar a analizar la media para datos sin agrupar. La ecuación de la media para datos sin agrupar viene dada por la sumatoria de los xi sobre n. Nosotros ya vimos en el taller anterior algunos desarrollos de sumatorias, entonces esta expresión ya no va a ser pues como difícil de entender para ustedes. ¿Bien? ¿Qué van a hacer los xi? Xi viene siendo cada uno de los datos. Entonces en este caso vamos a encontrar la recopilación de datos sueltos sin agruparlos. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos y vamos a dividir sobre n. En algunos casos vamos a encontrar n mayúscula, en algunos casos vamos a encontrar n minúscula. La n mayúscula me va a simbolizar el total de la población y la n minúscula me va a representar o simbolizar la muestra como tal. Entonces, dependiendo si es una muestra o es una población, se simboliza con n mayúscula o n minúscula. ¿Bien? Les repito, la ecuación para el cálculo de la media sin datos para datos sin agrupar es o va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los datos dividido entre el total de datos. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Supongamos que yo hice una encuesta para mirar eh, cuántos menores de edad se encuentran, por ejemplo, en una casa o en un hogar. ¿Bien? Entonces aquí voy a suponer, o las edades más bien, las edades de los menores de edad que se encuentran en una casa o en un hogar. ¿Bien? Cuando me refiero a menores de edad, me refiero a menores de 18 años. Bueno, entonces supongamos, espero que estén los datos así, sí es. Entonces supongamos, miren que yo aquí tengo 5 5 7 7 7 7 9 9. ¿A qué hace referencia a esto entonces? Aquí en una casa, por ejemplo, hay un menor de edad de 5 años, en otra casa hay otro menor de 5 años. Hay un menor con edades de 5 de 5 de 5 de 7 de 7 de 7 y así sucesivamente. Bueno, entonces, lo más aconsejable cuando yo recopilo información es después de recopilarla, ordenar esos datos. En este caso los tengo ordenados de menor a mayor. ¿Bien? En este caso, ese fue el orden que yo le hice, de menor a mayor. ¿Bien? Entonces, después de que yo ya los tengo ordenados, vengo y cuento el total de datos. En Excel, pues simplemente lo que yo voy a hacer es oprimo Shift y con las flechitas, sin soltar el Shift, con las flechitas voy seleccionando acá mi información y en la parte inferior, miren que aquí aparece promedio, que vamos a ver que este es el mismo cálculo de la media, ¿bien? Que me dice promedio 9.7. Recuento me dice que hay 20, o sea, en este caso tengo 20 personas o 20 familias que yo encuesté, en este caso, ¿sí? Y tengo una suma que es la sumatoria de esos datos, que es 194, ¿sí? Estos datos, si quisiera, yo los puedo utilizar de una vez para calcular la media, ¿bien? Que le repito, Excel aquí ya les calcula la media, que es el mismo promedio. Bueno, pero con estos dos datos, que me dice recuento y suma, yo ya podría estar calculando la media. Bueno, pero se las voy a enseñar a calcular de otra manera. Entonces, la suma que vimos que era 194, la puedo calcular de la siguiente manera. Igual, escribo igual y escribo suma, después abro un paréntesis, hago clic en el primer dato, sin soltar el clic, selecciono los demás datos hasta el último que yo necesite. En este caso es este 15. Bien, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces aquí lo que hice fue calcular la sumatoria, por eso escribí suma, igual suma. Lo que hice fue calcular esta sumatoria. Entonces esta sumatoria que es XY me está dando 194. Bien, ahora miren que dice que es la sumatoria dividido entre N, o sea, entre el total de la población.
En este caso, ¿cuántos datos tuve en total? ¿Quién se acuerda? Bueno, ¿me estaban prestando atención? No, sí, por eso me gusta preguntar y eso está bien que haya respuesta. 194 es el total de la suma, ¿sí? El total de la suma de los datos, pero no es el total de los datos, ¿sí ven? El total, Son exactamente, 20. el total de los datos son 20. Muy bien, es diferente, ¿sí se dan cuenta? Entonces, una cosa es la sumatoria y otra cosa es el total de los datos. Entonces, ahora sí, como yo ya tengo que n, voy a escribir por acá n, ¿sí? O mi n, en este caso, n va a ser 20, ¿bien? 20. Entonces, ahora sí, la media, que es la sumatoria de los datos dividido entre n, viene siendo igual. Entonces, escribo acá igual y hago clic en la sumatoria, que me dio 194, y lo divido entre este 20, que es el total de los datos. Entonces la media me da 9,7, que era la misma que me estaba mostrando Excel aquí hace un momento. ¿Hasta ahí me entendieron? Listos, muy bien, Sí, sí. perfecto. Entonces, así se calcularía la media para datos sin agrupar, ¿está claro? Para datos sin agrupar. Ahora, cuando yo los tengo agrupados, tengo que mirar el origen de los datos. Mirar en este caso, si yo los voy a agrupar por intervalos o los voy a agrupar sin intervalos. Bien. Entonces, en este caso, ¿de qué depende que yo los agrupe con intervalos y de qué depende que yo los agrupe sin intervalos? Entonces, si yo tengo menos de, dice la teoría o dicen los libros que si yo tengo menos de 20 variables, no las agrupe por intervalos. Si tengo más de 20 variables, que las agrupe por intervalos. Pero realmente, en la práctica, cuando yo tengo, para mí, lo que yo he hecho más de 12 variables, ya 12 variables inclusive se me hace mucho, pero cuando para mí yo tengo más de 12 variables, yo prefiero agrupar a partir de ahí. ¿Listos? Ahora, ¿qué son más de 12 variables? Porque de pronto ese término no me lo están entendiendo tampoco. Resulta que en este caso yo tuve 20 datos, ¿se acuerdan? Tengo 20 datos, pero en realidad yo no tengo 20 variables. ¿Bien? Las variables es lo que está variando, como su nombre lo indica. ¿Listos? Entonces, en este caso, mire, tengo el 5, tengo el 7, ahí ya irían dos variables, si se dan cuenta. El 9 es otra variable, serían tres variables. El 11 sería otra variable, serían cuatro variables. El 13 sería otra variable, ya irían cinco variables. El 15 sería otra variable, ya serían seis variables. ¿Sí me hice entender qué es la diferencia entre el total de datos y las variables? Listos, muy bien. Entonces, yo voy a empezar a construir una tabla de frecuencia con las variables que yo necesito. Acuérdense que las variables las llamo XY. ¿Listos? XY o YY, dependiendo del libro donde ustedes estén consultando. ¿Bien? A la variable la voy a llamar XY. ¿Bien? Y empiezo a anotar. Aquí tengo 5 variables, 7 variables, 9 variables, 11 variables. Perdón, 11 variables no, sino tengo una variable de 5, una variable de 7, una variable de 9, una variable de 11, una variable de 13 y una variable de 15 para un total de una, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Tengo 6 variables como tal, que era lo que habíamos dicho. Y entonces empiezo a buscar la frecuencia absoluta. No se les olvide que la frecuencia absoluta es cuántas veces se está repitiendo una variable dentro de un grupo de datos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el 5 se repite 3 veces, entonces tengo una frecuencia absoluta de 3. El 7 se está repitiendo, en este caso, recuento, me dice acá 5, ¿sí ven? Aquí abajito me está diciendo el recuento de lo que yo estoy señalando. Entonces, si yo señalo todos los 7, aquí donde me dice recuento, me dice 5. Entonces, yo tengo que el 7 se está repitiendo 5 veces. El 9 se repite 2 veces. El 11, entonces señalo el 11 y miren que aquí abajo me dice que el recuento es de 4. Señalo el 13 o selecciono el 13 y me dice que el recuento es de 6. No, pero no puede ser. A ver, ¿qué pasó?
A ver qué pasó. Algo con esta serie de datos. Se me borró un número acá, no sé cuál era ahora. Mm, algo está fallando con esto. A ver, déme un segundito, por favor. Listos. Ya, creo que ya retomo otra vez. Entonces, ¿cuántos cinco teníamos? ¿Eh? Tres. Tres, del siete teníamos cinco, del nueve tenemos dos, del once tenemos cuatro, del trece tenemos tres, Cuatro. cuatro treces. ¿Será que conté mal? Uno, dos. Sí, perfecto, cuatro, perdóname. Cuatro, muy bien. Cuatro y el quince tenemos dos. Bueno, listos, muy bien. Entonces, ya después de que tengo armada estas dos, me dirijo entonces a la fórmula que yo necesito para calcular, eh, mi media. En este caso me dice que la media para datos agrupados sin intervalos viene siendo igual a la sumatoria de los x y, o sea, la sumatoria de cada una de las variables, multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Está claro? La sumatoria de los x y multiplicada por la frecuencia absoluta y esto dividido entre el total de los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer para desarrollar esta expresión como tal? Lo primero que yo voy a hacer es multiplicar, antes de hacer la sumatoria, yo tengo que multiplicar xy por fi. ¿Está claro? O sea, yo tengo que multiplicar cada una de las variables por su frecuencia. ¿Bien? Y es lo que voy a hacer acá. Entonces, construyo otra columna que sea xy por fi. Entonces, escribo acá igual y va a ser xy multiplicado por fi. ¿Sí? Y doy enter. ¿Sí vieron cómo lo hice? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Entonces, ya después de que multipliqué, lo que hago simplemente es que miren que mi puntero está como una cruz blanquita, ¿sí ven? Como una cruz blanca. Lo que yo voy a hacer es llevarlo a la parte inferior de la celda y se convierte en una cruz, pero mire que hay una cruz con flechas y hay una cruz sin flechas, ¿sí ven? Entonces, que se convierta en una cruz, pero sin flechas. Aquí en la parte inferior de la celda, hago clic sin soltar el clic y arrastro. Y lo que hace Excel es pues simplemente seguir haciendo los cálculos que yo hice en la primera celda como tal. Desde aquí multipliqué 3 por 5 que me dio 15. Excel ya le multiplicó 7 por 5 35, 9 por 2 18, 11 por 4 44, 13 por 4 52 y 15 por 2 30. ¿Listos? Lo que hizo Excel fue hacerles esas multiplicaciones, que es lo que me estabas diciendo acá, multiplique XY por FI. Bueno, ya después de que multiplico XY por FI, entonces ahora sí, la ecuación me dice, haga la sumatoria, después de que multiplique, haga la sumatoria. ¿La sumatoria de quién? De XY por FI. Entonces vengo aquí a la parte inferior de donde yo hice la sumatoria, perdón, de donde yo hice la multiplicación o el producto, en este caso acá, y escribo igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y le doy enter. Lo que hice fue aquí calcular la sumatoria que me da 194. Como los datos los estoy sacando del ejercicio que ya había hecho, mire, de este ejercicio, si se dan cuenta que la sumatoria anteriormente también me ha dado 194, mire que aquí también me dio 194. Lo que pasa es que aquí están los datos sin agrupar y aquí están los datos agrupados, sin intervalos, pero están agrupados. Bueno, entonces mire, la sumatoria aquí me dio 194. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el total de los datos. ¿Por qué necesito el total de los datos? Porque aquí arriba me dice que la media es igual a la sumatoria de XY por FI dividido entre el total de datos. ¿Cómo yo pudiera obtener el total de los datos si no me dan a mí esta tabla? ¿Sí? Si no me dan esta tabla, si no me dan, por ejemplo, una tabla parecida a la que yo tengo acá.
Entonces, el total de los datos yo los obtengo haciendo la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Está claro? Si yo sumo la frecuencia absoluta, obtengo el total de datos. Entonces, aquí escribo igual suma, abro paréntesis, y lo mismo, hago clic, arrastro los datos que quiero sumar, cierro paréntesis y le doy enter. Y miren que la sumatoria me dio 20, que era lo mismo que yo tenía acá cuando yo calculé el total de los datos. Bien. Y ahora sí, vengo y calculo la media, que en este caso va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los datos por su frecuencia, que es 194, dividido entre el total de datos, que es 20, y me da 9.7. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Porfa, me contestan sí o no, quién sabe. Caso no. En el caso tuyo, ¿no? Los demás, bueno, No, entonces, señor. No, señor. perfecto, muy bien. Entonces, así se calcularía la media para datos agrupados sin intervalos. Bien, ahora voy a sacar un ejemplo ya totalmente aparte. Esto ya no tiene que ver con estos datos, con los datos de acá. Entonces, para que no se confundan y piensen que de pronto vamos a obtener las mismas respuestas. Entonces, estos datos que yo tengo acá provienen de otra serie como tal. Bien, entonces supongamos que ustedes ya saben agrupar los datos, que ya saben porque lo tienen que haber presentado en el taller anterior. Entonces ya saben agrupar los datos. Aquí están los datos agrupados por intervalos, donde el límite inferior del intervalo es 13 y el límite superior del intervalo es 15. ¿Bien? ¿Está claro? Eh, entonces ya los tengo agrupados aquí como tal en esos intervalos. ¿Bien? Ahora, esos datos son estos que yo tengo acá. ¿Bien? Esos son estos datos que yo tengo acá. Si ustedes analizan, pues yo tengo más variables de las normales. ¿Sí? Si analizan, tengo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, ¿sí? Tengo muchas variables. Entonces, las voy a agrupar por intervalos. ¿Bien? Entonces, estos intervalos los creé yo acá. ¿Bien? Los creé yo ahí. Entonces, ¿qué hace uno? Usualmente ordena los datos de menor a mayor. Después de que los ordené de menor a mayor, entonces comienzo a contar si ya están creados los intervalos. Vuelvo y repito. Entonces comienzo a contar cuántos datos tengo yo por intervalo. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que del 13 al 15. Entonces yo vengo y selecciono acá y del 13 al 15, ¿cuántos datos tendría yo? Aquí el recuento me dice que tengo 10. Esos los anoto acá en la frecuencia absoluta. ¿Listos? Los anoto acá en la frecuencia absoluta. Entonces tengo 10 datos. Ahora, aquí me dice que del 15 al 17, pero como yo ya conté el 15 en el primer intervalo, entonces ya no lo cuento nuevamente en el segundo intervalo. Entonces, cuento a partir del número siguiente que estén en los datos al 15. En este caso está el 16. Bien, entonces aquí selecciono los datos y Serían 4. en este caso, muy bien, serían 4. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí 4. Aquí ya conté el 17 en este intervalo, entonces vuelvo y cuento. En el de abajo ya no cuento el 17, sino el que sigue al 17, que en este caso es el 18. ¿Sí? En este caso, dirían del 17 al 19. Vuelve y juega, muy bien, gracias. Son 4, perfecto. Después irían del 19 al 20, pero sin contar nuevamente el 19. Entonces, en este caso serían del 19 al 20, pues serían solamente, perdón, al 21. Pero como en este caso solo tenemos el 20 porque el 22 ya se pasa, ¿sí ven? Entonces tendríamos en este caso solamente dos datos. Y por último va del 21 al 23. Miren que aquí el siguiente pues no está el 21, está el 22. Entonces contaríamos estos, que en este caso serían 3. ¿Sí me dice entender hasta ahí? Lo que Sí, hice señor. fue, exacto, entonces lo que hice fue calcular la frecuencia absoluta, pero ya no contada así individual como teníamos aquí en el ejemplo anterior, sino contada por intervalos. ¿Listos? Entonces saqué aquí mi frecuencia absoluta y
Ahora me dirijo al cálculo de la media para datos agrupados con intervalos. Entonces, para esto, voy a calcular la sumatoria de M por FI. Miren que aquí en la ecuación anterior es muy parecida. Si ustedes analizan, esta fórmula con esta fórmula que les estoy señalando acá son casi que la misma. Lo único que varía es una XY por una M. ¿Sí? Profe, Señora, pero digamos en los datos agrupados sin intervalos se dividió por la población. sí, por el total de datos. O sea, se dividió por Ah, 20. ¿Sí? o sea, el total de datos se dividió en la población. La suma, la suma de la frecuencia absoluta por XY, la suma que fueron 194, los dividí entre el total de los datos, que fueron 20, ¿sí? O sea, el total de de la población, que fueron 20, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Vale, vale, perfecto. Ahora miren, volviendo acá, miren que las fórmulas son muy parecidas. ¿Sí se dan cuenta? Son muy parecidas. Pero cambia que aquí se multiplica, la frecuencia se multiplica por la variable y aquí se multiplica por m. Este m acá en la estadística descriptiva se llama marca de clase. ¿Listos? Ahora, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo 13 más 15 y lo divido entre 2, muy seguramente esto me va a dar 14. ¿Sí? Si ustedes suman 13 más 15 les da 28, ¿cierto? Y 28 dividido entre 2 les da 14. Bien. Ahora, cómo lo calculan con Excel? Pues escriben igual, abren un paréntesis, hacen clic en el límite inferior del intervalo, que es el 13, más hacen clic sobre el límite superior del intervalo, que sería el 15, cierran paréntesis y le escriben dividido entre 2 y le dan enter. Y mire que aquí les da 14. ¿Está claro? Como ya tienen, como esta operación la van a repetir para los siguientes intervalos, pues simplemente vuelve y juega, se ubican en la parte inferior de la celda, hacen clic sostenido, arrastran hasta lo que quieren operar ustedes y ya. Entonces aquí, por ejemplo, les da 15 más 17 les da 32, dividido entre 2 les da 16. eh, 17 más 19 dividido entre 2 les da 18. 19 más 20 les da 40, dividido entre 2 les da 20. 21 más 23 dividido entre 2 les da 22. Y ya. ¿Listos? ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto. A eso se le llama marca de clase. ¿Listos? Y ahora sí, miren que volvemos a la fórmula y me dice que la fórmula dice que calcule la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Pero pues para calcular la sumatoria primero tengo que hacer la multiplicación de estas dos. Entonces aquí hacemos una columna que me diga marca de clase por frecuencia absoluta. Escribimos igual y multiplicamos marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Damos enter y aquí pues 14 por 10 me da 140. Y como yo necesito que se repita el proceso para estas de acá, entonces lo que yo hago es hacer clic aquí en mi celda, me ubico en la parte inferior de la celda que ya operé y arrastro. ¿Listos? Entonces aquí ya me dio 16 por 4 me da 64, 18 por 4 me da 72, 20 por 2 me da 40 y 22 por 3 me da 66. ¿Listos? Bueno, ahora, después de que ya tengo esta operación, entonces lo que yo, señora, Los datos. se suman los datos, perfecto. Entonces, repetimos acá, igual suma, abro paréntesis, bien, y selecciono los datos que voy a sumar, que son los de esta columna. Cierro paréntesis y le doy enter. Y miren, la sumatoria aquí me da 382. Ya tengo la sumatoria, ahora se divide sobre n. Pregunta, ¿cómo obtengo el n? Sumando los de FI. Sumándoles los FI, muy bien. Entonces, para sumar los FI, si quieren, miren, les voy a enseñar de dos maneras para que ya después no se aburran. Como el FI lo tengo pegado a la siguiente columna que ya la sumé, entonces la puedo hacer de dos maneras. O bien escribir nuevamente igual suma y arrastran y cierran paréntesis y ya tienen la suma que es 23.
O si quieren, hacen clic en la que ya sumaron anteriormente, ubican aquí en la parte inferior que se les convierta en la crucecita negra y arrastran hacia la izquierda. Y también ya no necesitan escribir a cada rato igual suma, sino él ya les está haciendo la suma de la columna anterior. Bueno, como lo quieran calcular y les quede más fácil, así lo pueden hacer. Bueno, y ya aquí por último, entonces calculamos ahora sí la media, que va a ser la sumatoria que ya tenemos de la marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido entre el total de datos, que es 23. Bien, entonces esto sería igual, este 382 dividido entre este 23. Y damos enter. ¿Listos? ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Y con esto terminaríamos entonces el cálculo de la media. Bueno, así se calcula la media como tal. Ahora, vamos a calcular la mediana. Bien, entonces, nos vamos aquí para la mediana. Perdón, agrandamos un poquito. Ya, listo. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana, a diferencia de la media, aunque la mediana también es una medida de tendencia central, lo que la diferencia a esta de la media es que la mediana busca el término central. En cambio, en cambio la media busca el promedio. ¿Está claro? La media busca el promedio, la mediana busca el término o los términos centrales. Bien. Entonces, aquí vamos a tener nuevamente tres posibilidades. Una posibilidad para datos sin agrupar, otra para datos agrupados sin intervalos y otra para datos agrupados con intervalos. Bien, entonces, para los datos agrupados sin intervalos, que es la que yo tengo acá, o datos sin agrupar más bien, sí, datos sin agrupar, vamos a tener dos posibles opciones. La opción A es cuando la cantidad de datos es par y la opción B es cuando la cantidad de los datos es impar. Cuando me refiero a la cantidad es al total de los datos. ¿Listos? Entonces, ¿qué quiere decir que sea par o impar? Que, por ejemplo, cuando tengo par es que tengo un total de datos de 10, de 20, de 40, ¿sí? De 8, de 6. Y cuando es un total de datos impar, 15, 17, 21, 13, ¿sí? Que sean datos impares, el total de los datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer inicialmente? Yo tengo acá, por ejemplo, supongamos que es el promedio de edades de un grupo de gente. ¿Sí? En este caso, voy a tomar como referencia a, ¿cuántos datos tengo acá? Voy a tomar como referencia a 8 personas. ¿Listos? Entonces, cuando el total de los datos es par, lo primero que yo voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. ¿Está claro? Ordeno los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que yo hago. Les voy a enseñar cómo se hace aquí en Excel. Supongamos que los tengo desordenados, ¿sí? Porque aquí pues ya están ordenados. Pero supongamos que los tengo desordenados. Entonces lo que yo hago es seleccionar los datos. Me voy al menú, aquí arriba al menú datos. Y aquí hay una opción que me dice de la A a la Z. Si ustedes se ubican en esa opción que dice de A a la Z, ahí me aparece un cuadrito que dice ordenar de menor a mayor. ¿Ven? Entonces hacen clic ahí y los datos les van a quedar ordenados de menor a mayor. Después de que ya están ordenados de menor a mayor y la cantidad de datos es par, voy a buscar los dos datos que me partan exactamente el grupo por la mitad. En este caso, miren, yo tendría 1, 2, 3. Voy a coger el cuarto y el quinto dato. Si ustedes seleccionan, los tengo aquí seleccionados en amarillo, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, si ustedes miran hacia arriba del cuarto dato, ¿cuántos me quedaron? 1, 2, 3, ¿sí? Y hacia abajo del quinto dato, ¿cuántos datos quedaron? 1, 2 y 3. Otros 3. Entonces, miren que esos dos datos que yo tengo ya me están dividiendo el grupo exactamente por la mitad. ¿Está claro? Y aquí yo digo entonces que que la mediana en este caso es coger estos dos datos, los sumo y los divido entre 2. ¿Está claro? Para la mediana. Sería el 25 y el 28. Entonces voy a coger igual, abro un paréntesis y cojo este 25, lo voy a sumar con este 28
y los divido entre 2. ¿Listos? Y doy enter. Y exactamente me da 26.5, que fue lo que me acabaron de decir. Muy bien, gracias. Esa es. ¿Entendido? Sí, señor. Listos, muy bien. Ahora, cuando los datos los tengo, les repito, sin agrupar, los datos los tengo sin agrupar y tengo un total de datos impar, aquí en este caso los voy a seleccionar. Miren, tengo en este caso, tengo 9 datos, si se dan cuenta, 9 datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar el dato central, un solo dato. Cuando es impar, busco un solo dato y ese dato me tiene que partir el grupo por la mitad. Entonces, por ejemplo, acá si tengo 9, sería 1, 2, 3, 4. Cojo el quinto dato. Si ustedes cuentan hacia arriba, tendrían 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1, 2, 3, 4 hacia abajo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en este caso, la mediana es directamente este dato, que es en este caso el número 2. ¿Sí me dice entender hasta ahí? Señor. Entonces, señora, cuéntame. Dependiendo todos los pasos, no. Hay que mirar cómo están los datos en el taller. ¿Está claro? Por ejemplo, acá, miren. Aquí los datos. A ver. Por ejemplo, acá los datos. Dice, calcule la media, la mediana y la moda para cada uno de los 3 grupos. En este caso, mire que tengo grupo uno, grupo 2, grupo 3. ¿Qué harían ustedes con estos datos que yo tengo aquí arriba? Primero agruparlos. Por Pero, ejemplo, pero primero lo se primero, ordena. ordenarlos. Muy bien. Después de que los ordeno de menor a mayor, ¿qué hago? Luego, por lo menos, yo en mi caso, hallé cada uno, la media, la mediana y la moda. Pero para datos agrupados, agrupados con intervalos o con intervalos. Entonces, ¿sí ven que ahí es donde uno empieza a analizar? Entonces, yo, por ejemplo, para este caso, como los datos son muy poquitos y están sin agrupar, pues yo de una vez me voto a sacar para datos agrupados, para datos sin agrupar. Y calculo la media, la mediana y la moda para esta columna, para datos sin agrupar. Lo mismo hago para esta columna, para datos sin agrupar. Y para esta, para datos sin agrupar. ¿Sí me dice entender? Entonces, la media para datos sin agrupar, la mediana para datos sin agrupar y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, por aquí tiene que haber algo donde me toque agrupar. A ver, miremos. Ah, no, este está sencillito porque no veo para datos con agrupados. De pronto por acá, construya un gráfico de tallo de hojas. Bueno, eso ya lo iremos a ver. Construya un histograma. Aquí tocaría agrupar los datos, por ejemplo, en este caso. Y tocaría mirar si los datos, si aquí en este caso los datos son agrupados con intervalos o son sin intervalos. Me imagino yo, ¿sí ven? Entonces, a eso es lo que me refiero. En este caso, sí ya hay que agrupar los datos. ¿Está claro? Pero aquí también hay que agrupar los datos, por ejemplo, acá. Sí, pero aquí en este caso, esta tabla de datos es para datos agrupados sin intervalos y muy seguramente esta tabla de datos tocaría mirar, pero creería yo que es para datos agrupados con intervalos. Creería yo. Pero tocaría mirar cuántas variables tengo. Así por encimita vería yo que tengo muchas variables. En cambio, aquí las variables son muy poquitas. Cuenta. ¿Sí? Ojo, porque el total de datos es diferente a la cantidad de variables, acuérdense, ¿sí? Entonces tocaría mirar es cuántas variables diferentes hay acá. Y aquí por encimita yo veo que las variables son muy poquitas. Ese sería el uno, 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Tendría uno, 2, 3, 4, 5 variables. En cambio aquí tendría no sé cuántas variables. Aquí yo veo muchas, ¿sí? Entonces en ese caso hay que agrupar con intervalos y aquí hay que agrupar sin intervalos. En esta de acá yo diría que para datos sin agrupar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces a eso es lo que me refiero. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces,
me quedé acá, en el cálculo de la mediana, ¿sí? Bueno, entonces, aquí en la mediana hay algo muy importante y es saber también mm, las debilidades o fortalezas de calcular la media y la mediana. Por ejemplo, si yo calculara la media para este grupo de datos, voy a seleccionar estos datos. Aquí, acuérdense que donde me dice promedio es la media, ¿sí? Aquí me dice que es 11,17. ¿Sí se dan cuenta aquí abajo? Donde dice promedio de la mediana, de la media, perdón. Me dice 11,17. Pues resulta que si ustedes miran la cantidad, la mayoría de los datos dicen 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Sí se dan cuenta? Y al final tengo un 90. Entonces, este 90 hace que el cálculo del promedio se vea afectado, porque en realidad la totalidad de los datos están entre 1 y 3. Y un solo dato es el que me está enviando eso al 11 punto algo. ¿Sí ven? En cambio, o sea que la media como tal se ve afectada o es susceptible de ser afectada por datos atípicos o datos eh, que son fuera de lo común. Esos son datos atípicos. Bien. En cambio, al calcular la mediana, no, porque miren que la mayoría de los datos están, en este caso, entre 1 y 3. Y aquí la mediana nos dio 2. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre la media y la mediana? Entonces, la mediana no se deja afectar por datos atípicos. Esa es la diferencia entre las dos. Bueno. Para que lo tengan en cuenta por ahí Profe, si hay alguna pregunta sobre eso. Es- una pregunta sobre señor, la moda en este ejemplo que está dando, porque la moda es, digamos, el dato que más se repite, ¿sí? sí, señor. Y en este caso se repite el uno 3 veces y el 3 3 veces. Ahí, ¿cuál sería la moda? Perfecto, pues ya que, pues eso lo tengo aquí para explicarlo en el siguiente, pero tranquilo, yo se la respondo de una vez. Resulta que un grupo de datos puede ser amodal, amodal cuando no tiene moda, porque puede llegar a existir un grupo que no haya un dato que se repita más que otro, ¿sí? Entonces puede ser amodal. Puede ser modal, cuando su merced, es lo que su merced me quiere decir. Modal cuando, por ejemplo, aquí en vez de este 3 aquí fueron 4 por decir, ¿sí? Entonces aquí el dato que más se repite sería el uno. Y la moda sería uno. Eso sería modal. ¿Listos? Bimodal, en este caso, porque hay dos modas. Entonces, en este caso, la moda sería el uno y sería el 3. Es bimodal. Y puede llegar a existir más que es multimodal. ¿Listos? Donde se repiten más de dos veces. ¿Está claro? Y hay que escribirlas cuáles serían las modas cuando se repiten más de tres veces. O más de dos veces. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Claros hasta ahí entonces. Bueno, ahora aprovechemos estos últimos 7 minuticos para explicarles cómo se calcula la mediana para datos agrupados sin intervalos. Bien, hay que tener mucho cuidado porque los que son agrupados con intervalos sí tienen un poquito más de, cálculo de cálculos como tal. Eso los vemos entonces en la próxima sesión. Bueno, entonces, resulta que para calcular aquí la mediana para datos agrupados sin intervalos, tengo que tener dos, mm, dos condiciones. Ya solamente se las voy a leer, ahorita les explico bien en qué consisten. Bueno, entonces, la primera condición que NJ mayúscula, mire que es una mayúscula, que NJ menos uno sea menor que N medios, entonces decimos que la mediana es igual al YI. Y la otra condición es que NJ menos uno sea igual a N medios, entonces decimos que la mediana es igual a y más el y menos uno dividido entre 2. ¿Listos? Solamente era por leerlos. Ahora les voy a explicar cómo se calcula. El y, acuérdense que lo mismo yo puedo escribir xy o y, viene siendo exactamente lo mismo. Si fuera xy, pues aquí cambiamos donde dice y lo cambiamos por xy. Bueno, entonces, yo voy a primero a calcular nuevamente mi variable y mi frecuencia absoluta. Acuérdense que aquí en estadística, hablar de FI es lo mismo que hablar de NI. O sea, esto simboliza lo mismo, frecuencia absoluta. Y hablar de FI mayúscula es lo mismo que hablar de NI mayúscula, que esto simboliza frecuencia absoluta acumulada. ¿Está claro? Entonces, para que tengan en cuenta las nomenclaturas, es exactamente lo mismo. ¿Bien?
Entonces, después de que yo ya tengo mis datos, que ya calculé la frecuencia absoluta, vengo y calculo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Les recuerdo. Simplemente copio el primer dato de la frecuencia absoluta, escribo igual, hago clic en el primer dato, le doy enter, y después lo que empiezo es acumularlo. ¿Cómo los acumulo? 15 más 18, en este caso, eh, lo escribo como igual, y selecciono, no era 15, perdón, es 5 más 18, ¿sí? 5 más 18. ¿Cómo los voy a acumular ese 5 más 18? Pues escribo acá igual y coloco 5, hago clic donde está el 5, más, hago clic donde está el 18. Bien, y doy enter y miren que 5 más 18 me da 23. Así los acumulo. ¿Está claro? El siguiente ya no hay que hacer ese proceso porque el mismo Excel se los va a calcular, pero aquí les daría 23 más 14 que les daría 37, 37 más 1 que les daría 38, 38 más este 4 les daría 42 y 42 más este otro 4 les daría 46. De esa manera los acumulan. ¿Está claro? Y ahora lo que yo voy a hacer es empezar a buscar a calcular mi mediana. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el total de los datos. Ya lo sabemos calcular, que es simplemente calcular la sumatoria de FI o NI, que viene siendo lo mismo. En este caso me da 46. Esa sería mi sumatoria. Ya la sabemos calcular. Y ahora el N medios es simplemente dividir estos datos entre 2. Entonces escribo igual 46 dividido entre 2 y doy enter. En este caso me da 23. ¿Está claro? Ese 23 es mi N medios. Ahora empiezo a analizar el si N medios. Ahora, si el NJ menos 1 es menor que N medios, entonces el NJ menos 1 lo busco acá, en la frecuencia absoluta acumulada. Y lo que yo voy a hacer es buscar el número inmediatamente siguiente al 23. ¿Está claro? ¿Cuál es el número siguiente al 23 dentro de la frecuencia absoluta acumulada? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Bueno, entonces el número inmediatamente siguiente al 23 dentro de la frecuencia absoluta acumulada, en este caso, es el 37. Entonces a este número lo voy a llamar NJ mayúscula, NJ menos 1. Bien, y al número inmediatamente anterior lo voy a llamar NJ. ¿Me dice entender hasta ahí? Porfa, me confirman, ¿me están escuchando? ¿No me están escuchando? Niño, ¿Sí? Bueno, entonces, resulta que ahora empiezo a analizar NJ, a esto lo llamo NJ, no sé por qué se escribe NJ. NJ. Ujú, NJ solamente. ¿Por qué lo cambia a NJ menos 1? NJ. Ya, ahora sí ya. NJ. Bien. Entonces, ahora sí voy a analizar aquí dentro de mis condiciones. Entonces miro que NJ menos 1 es menor que... Ay, Dios mío, esperen que me quedó mal acá. Perdón, perdón, perdón. Me quedó mal acá. Perdón, un segundito. A ver, vuelvo y repito. Perdón, una pequeña confusión mía. Busco el 23, ¿cierto? Y el número, o el número, ni siquiera el 23, el número siguiente al 23, que fue el que nos dio N medios. El número siguiente al 23 es el 37. A este lo llamo NJ. ¿Bien? Y al anterior lo voy a llamar NJ menos 1. ¿Bien? Perdón por la confusión. Lo llamo NJ y al anterior lo llamo NJ menos 1. No es que, no quiere decir que a NJ le esté restando 1, porque mucha gente se confunde y dice, por ahí dice menos 1 y 37 menos 1 no me da 23, ¿sí? Entonces, simplemente este menos 1 quiere decir que es el número anterior al NJ. Ese menos 1 quiere decir eso. El número anterior al NJ dentro del grupo de datos. ¿Listos? Dentro del grupo de datos. Entonces, ahora sí, como yo ya tengo ubicado mi NJ-1, miro si el NJ-1 es menor que N medios. En este caso, ¿cuánto me dio NJ-1? Me dio 23.
¿sí? Si yo escribo por acá el valor de NJ-1, lo voy a escribir por acá, me da 23. ¿Listos? Entonces, el NJ-1 es menor que N medios, o sea, 23 es menor que 23. No. ¿Sí ven? Entonces voy y miro la siguiente posibilidad, que me dice que NJ-1 es igual a N medios. En este caso, 23 es igual a 23. Sí. Como 23 es igual a 23, entonces me voy por la opción B. ¿Listos? ¿Qué me dice la opción B? Me dice que la mediana va a ser igual al y más el y anterior dividido entre 2. Entonces, para ubicar estos y, me ubico acá en el NJ, ¿bien? Y me voy retrocediendo hasta la columna de y. En este caso, ¿quién es el y asociado al NJ? 20, ¿sí? El y asociado al NJ es 20, es este 20. Y el y menos 1 sería el anterior, o sea, en este caso, el 18. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es sumar 18 más 20 dividido entre 2, o 20 más 18 dividido entre 2. Y eso me daría, en este caso, el valor de la mediana. ¿Está claro? Entonces, en este caso, la mediana sería igual, abro paréntesis, y cojo este 18 más este 20, cierro paréntesis y lo divido entre 2, y ya me daría 19. ¿Hasta ahí me dice entender? No sé si me están escuchando. Entonces, más o menos. Más o menos, pues si quieren dejamos hasta ahí y la siguiente sesión retomamos nuevamente ahí. ¿Les parece? Señora, cuéntame. Sí, tiene que hacerse paso a paso, dependiendo, les repito, dependiendo de a qué se refieren, si son datos sin agrupar, si son datos agrupados con intervalos o datos agrupados, o datos agrupados o con intervalos. ¿Listos? Sí, claro, yo les paso el Excel, no se afanen. ¿Listos? Perfecto. Obviamente, pues hay que hacerle algunas modificaciones porque toca agregarle cositas más, cositas menos, pero ahí están las fórmulas, ahí está todo. Bueno, entonces si quieren, finalizada la sesión, les envío el Excel por el grupo en WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Y nos vemos entonces el martes a martes a las 7 de la noche. ¿Perfecto? Bueno, entonces necesito que me hagan un favor y escriban sus nombres antes de retirarse.